Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 14, del verso 15 en adelante. Hasta el verso 26 vamos a leer. Evangelio escrito por el apóstol Juan, capítulo 14, del verso 15 en adelante. Voy a leer estos versículos, dice la palabra del Señor así: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Vamos a orar en esta hora para mirar este tema de la palabra del Señor. Oremos y pidamos a Dios que Dios nos dirija. Predicar siempre es la gran responsabilidad de enseñar, y se debe enseñar conforme a lo que la Biblia enseña. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora. Te alabamos, Señor, por tu presencia, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en la predicación, nos guíe en la enseñanza, que todo lo que decimos, Señor, sea para edificación de la iglesia y sea para honrar su nombre, para honrar su obra, Señor. Gracias te damos, Señor, y creemos que tu Espíritu Santo nos guía en todo. Amén, amén. Dele gloria a Dios. Alabanzas a Jesús. Bueno, vamos a mirar esta mañana un tema sobre la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Muy bueno saber que el Espíritu Santo es Dios. Amén. O sea, nosotros no pensamos como piensan muchas personas, que el Espíritu Santo es una persona, que es alguien separado de Dios. No, el Espíritu Santo es Dios. Eso lo enseña la palabra de Dios. Y también la Biblia, desde el anuncio que se dio de la venida del Espíritu Santo, de la manifestación del Espíritu Santo en esta dispensación, se anunció, de allá se anunció en Joel,
en el libro de Joel se anunció, Joel 2:28. Dios anunció por medio del profeta y él dijo: derramaré de mi espíritu, derramaré de mi espíritu. O sea, nunca la Biblia dice que Dios, yo decía, ahí les voy a mandar a mi ayudante que es el Espíritu Santo. No, derramaré de mi espíritu. Y entonces Dios, a través de esa manifestación de su Espíritu Santo, Él está haciendo la obra en la iglesia. Cuando uno lee esto, un texto como este del Evangelio de Juan, algunos pueden preguntarse y decir, bueno, pero ¿por qué habla como de dos? No está hablando de dos. Lo que pasa es que Dios está hablando así porque para que nosotros entendamos, para que nosotros podamos comprender que es una obra que Él está haciendo en espíritu. Él está haciendo esa obra a través de su Espíritu Santo, como hizo una obra manifestándose en carne. Cuando Él se manifestó en carne, Él predicó a la gente, hizo milagros y murió en la cruz y resucitó. De eso hablamos esta mañana en el culto. Pero ya la venida del Espíritu Santo es precisamente eso que se necesitaba para poder que la gente crea, para poder administrar la vida de los creyentes. O sea, la presencia de Dios en la iglesia. Eso es el Espíritu de Dios en la iglesia, el Espíritu Santo en la iglesia, es Dios en la iglesia, pero no es otro ser aparte de Dios. Eso hay que tenerlo bien claro, porque Dios dijo: derramaré de mi espíritu. Entonces hay que entender que los patriarcas no tuvieron esta manifestación. El pueblo de Israel no tuvo, en el ministerio que Dios realizó entre ellos, no tuvo esta manifestación del Espíritu de Dios, así como Dios lo hace hoy. Entonces ustedes pueden leer, cuando leen cuando se construyó el tabernáculo. Ustedes leen en el Éxodo, se construye el tabernáculo y allí se buscó que la presencia de Dios estuviera allí. Ese era el anuncio. Con la construcción del tabernáculo se anunciaba que la presencia de Dios estaría en medio de su pueblo. Allí estuvo a través de manifestaciones que Dios hacía cuando el sacerdote judío se presentaba en el lugar santísimo o en el lugar santo. Pero realmente el Espíritu de Dios no moraba en los israelitas como mora en los creyentes del Nuevo Testamento. Entonces eso es lo que uno tiene que entender, que ahora tenemos tal plenitud de la manifestación de Dios, que Dios habita en cada creyente. Gloria a Dios. Dios habita en el creyente. Y eso es lo máximo que Dios quiere hacer. Vamos a mirar entonces cómo se anunció. Cuando usted lee Isaías 32:15, que se anunció por boca del profeta Isaías, ¿cuál sería la obra que realizaría el Espíritu Santo y a qué vendría Él? O sea,
Porque está el sacrificio hecho en la cruz, ya está el sacrificio hecho en la cruz, ya Cristo resucitó de entre los muertos y ya hay un mensaje que predicar, pero ahora necesitaba predicadores que prediquen ese mensaje. Y por eso es que él llamó a los discípulos y los llenó con el Espíritu Santo. Entonces, por eso el gran comienzo del trabajo de la iglesia se da en ese sentido. Los apóstoles están allí con otros discípulos, el total era 120. Y el Espíritu de Dios viene, se manifiesta y los llena. Y la prueba de que los llenó es la sabiduría que les dio y el conocimiento que les dio, porque inmediatamente tuvieron el valor de pararse a predicar y a anunciar. Y esta mañana yo le predicaba a los hermanos que el mensaje que ellos predicaron fue la resurrección de Cristo. Ese fue el mensaje que ellos predicaron, la resurrección de Cristo. Entonces, cuando usted lee Isaías 32:15, ¿qué dice ese versículo? 32:15, ya lo pusieron acá. Hasta que sobre vosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por vos. Entonces vea, la obra del Espíritu es transformar. Eso era lo que se anunciaba. Lo que no había, aquí se está anunciando para el futuro, lo que no había, lo que no disfrutaba el pueblo de Israel en ese momento. Entonces está anunciando que iba a acontecer. Y cuando usted mira este versículo y lo interpreta, ¿qué es lo que saca de ahí? Se concluye que es transformar un desierto en un campo fértil. Y ese campo fértil que produzca y haya allí un bosque. Entonces, la gran obra del Espíritu Santo es transformar. Por eso cuando usted lee Romanos capítulo 1, capítulo 12, versículo 2, ¿qué dice? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, el imperativo y el propósito es transformar. Transformar. O sea, de aquí de tomar un pecador, no solamente humano, no solamente un ser humano, sino un pecador, una persona habituada a hacer el mal y todo esto, tomarlo y transformarlo. Transformarlo hasta que no solamente sea un campo fértil, sino que produzca. Imagine usted un desierto, y los que lo conocemos por televisión. Y bueno, una vez estuve en el desierto de la Tatacoa, que aquí en Colombia hay un desierto en formación. Y realmente yo preguntaba, ¿pero por qué? Dice, no, es que aquí hay unas corrientes de aire que arriba separan las nubes y no permite que llueva aquí. Entonces eso mantiene seco. Y cada vez va creciendo lentamente, pero los desiertos van creciendo. Entonces uno ver que transforma ese desierto. Transformar ese desierto a que sea un campo fértil, tiene que pasar algo, ¿cierto? ¿Qué habría que hacer para transformar eso así? Nosotros, por ejemplo,
hay que hacerle una instalación. ¿Una instalación de qué? De agua, ¿cierto? Hacerle una instalación de agua, suficiente agua, para que eso comience, para que llegue a ser un campo fértil. Ahora, para que produzca un bosque, ¿qué otra cosa habría que hacer? Había que traer unas semillas, ¿cierto? Habría que traer unas semillas para sembrar allí, para que haya. Mire, eso es su vida y la mía. Eso es su vida. Eso es usted, ese soy yo. Y eso es lo que Dios hace en cada persona. Y lo principal que sucede en una persona es la transformación. Nosotros tenemos manifestaciones del Señor. Manifestaciones que Dios ha dejado en la iglesia porque la presencia de Dios está, y lo raro sería que no se manifestara. Al estar la presencia de Dios entre nosotros, lo raro sería que no se manifestara. Sería raro que no lo sintiéramos. ¿Cierto? Sería raro. Dios está aquí, pero nadie lo siente. Eso sería raro. Entonces lo normal es que se sienta la presencia de Dios. Gloria a Dios. O sea, eso es lo normal, que se sienta la presencia de Dios. Yo creo que ustedes han sentido aquí hoy la presencia de Dios. No por el edificio, porque ustedes, no por el edificio propiamente. El edificio que nos ofrece un campo propicio, un espacio propicio para no estar pensando en las cosas de la casa, las cosas del trabajo, sino que el templo es un espacio propicio. ¿Para qué? Para concentrarnos. Sí, porque si una persona está trabajando y está en culto, y está trabajando y está en culto, no se puede concentrar. Esa es la función que cumplen los templos físicos, que nos ofrecen esa oportunidad. Pero es la presencia de Dios la que está obrando en cada hermano. Cada hermano. Entonces, la palabra de Dios cumple una función específica. Jesús dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Por eso tenemos que oír la palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios que está en la iglesia hace dos cosas. Él ilumina al predicador, al que enseña, al que da la clase a los niños, lo ilumina. Le da la sabiduría y le da esa iluminación, le hace entender para que pueda. Le da gracia para enseñar. Le da gracia, es una gracia que el Señor la da. Eso no es que uno tenga que uno propiamente tenga eso, sino que Dios se lo da. Y en el otro lado, en el receptor, está el Espíritu de Dios obrando en la persona. El Espíritu de Dios está tocando. Oiga, porque hay algunas puertas cerradas. Hay algunas puertas cerradas que hay que tocar. ¿Para qué?
Puede ser que hay ya algunas puertas donde no hay que tocar. Y están, pero algunas hay que. Entonces el Espíritu de Dios hace ese trabajo, oiga, toca. Y eso lo dice 3:20 de Apocalipsis. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si la persona no está distraída por allá, ocupada, entonces, oye, ¿usted ha estado en su casa alguna vez que han golpeado y no escuchó? ¿Cierto? Y le dijeron golpeé y no. ¿Por qué? Había mucho ruido, había mucha ¿qué? El ambiente no era. Mis amados hermanos, cuando Dios nos hace oír su palabra, nos hace oír. Vea el trabajo del Espíritu Santo. A eso vino el Espíritu de Dios. Por eso el Espíritu de Dios está en la iglesia. Entonces está orando. Por eso los servidores. Y esta mañana yo le explicaba a los hermanos cómo para ser discípulo, el requisito era haber visto a Cristo resucitado. Era un requisito. ¿Por qué? Porque no era decir, oiga, pues por ahí me contaron que Jesús resucitó. No, Señor. Ellos tenían que decir, yo lo vi. Gloria a Dios. Entonces vea, por eso las personas deben ser llenos del Espíritu Santo. No es que sea un requisito de la iglesia pentecostal, no, es que se necesita porque el trabajo que se hace es espiritual. Estamos luchando contra densas tinieblas que no vemos con nuestros ojos físicos, contra cosas que se oponen. Hay nubes. Ahora pudiéramos cantar, hoy el sol no está brillando, ¿cierto? Y veo nubes al venir. Y sé que pronto viene la tormenta. ¿Pero qué? Pero he hallado un lugar. Y la Biblia habla de lugares celestiales en Cristo Jesús. Es donde estamos, en una posición que Dios nos ha puesto. Entonces, es muy importante comprender que Dios no nos ha llamado para dejarnos ahí. Ahí ustedes verán si perseveran hasta el fin y verán cómo lo hacen. No, Él nos ha dotado para que lo logremos. Y Él obra haciendo la misión. Esta mañana veíamos unas personas aquí en el altar, ¿cierto? Que buscando a Dios, personas que nos visitaron esta mañana. Entonces, eso no lo puede hacer uno, eso lo hace el Señor. Y es el Espíritu de Dios el que hace eso. Aquí hay servidores y allá en las casas hay servidores que me están oyendo y saben lo que yo les digo. Hay que arrodillarse y orar y buscar la iluminación del Señor. Y Dios le ilumina y Dios le guía y Dios hasta le dice ese texto no. Y hasta le dice, o sea, no le dice, pero lo hace sentir, dice, no, ese no es otro. La explicación es esta. Porque Él sabe qué se necesita. Él conoce, Él nos conoce bien a todos. Por eso Jesús dice sobre la declaración que Pedro dio de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca
sobre esta palabra, sobre esta declaración que usted hace, sobre esta roca que era el Cristo mismo, edificaré. A nosotros nos ha permitido colaborar. Por gracia, por gracia. Porque si Él lo quisiera hacer solo, lo hace solo, ¿y qué? Amén. Lo hace solo. Gloria a Dios, tiene todo el poder para hacerlo. Gloria a Dios. Entonces, cada creyente, todos los creyentes, todos buscamos mantenernos llenos. Oiga, con la llenura del Espíritu. Mire, la llenura del Espíritu, cuando usted está lleno, está lleno. ¿Un vaso lleno le cabe más? No le cabe más. Pero cuando no está lleno, ¿qué pasa? Cuando no está lleno, vamos a decir que hay un vaso que está por la mitad, ahí con agua. A eso le pueden echar cualquier cosa, porque le falta. ¿Cierto? Entonces ahora comprendemos qué es la llenura. Llenarnos es estar completos. Por eso el mundo, por eso las costumbres del mundo, las modas del mundo que vienen, hay modas de toda clase, religiosas y de todo, porque el mundo es desechable, vive cambiando todo. Vive cambiando todo y entreteniendo a la gente con de todo. Ese es el mundo. Entonces, pero el creyente lleno, ¿qué? El creyente lleno, no. Creyente, pase lo que pase, está lleno. La presencia de Dios. Él está contento, está tranquilo, está... ¿Por qué? Porque Él está lleno y las cosas del mundo no lo mueven. Ahora entendemos entonces por qué el Señor dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, que era la otra manifestación de Dios. Ya se había manifestado en carne, ahora se manifestaba en espíritu. Consolador. Consolar es llenar precisamente todos esos vacíos. Todos esos vacíos que la persona tiene, el Espíritu de Dios los llena y consuela. Consuela. Entonces, esa obra transformadora que el Señor inició en nosotros, ahí está trabajando. ¿Cómo se llama? Se llama regeneración. La regeneración es un propósito a alcanzar. ¿Qué sigue después de la regeneración? Cuando termine todo este proceso de regeneración, ¿ustedes no notan que cada día aprendemos cosas? ¿Ustedes no notan eso? Que uno puede tener 50 años. Si uno dice, oiga, me aprendí esto. Y eso lo regenera a uno hasta que llegue ¿qué? ¿Qué dice Corintios 15, 1 Corintios 15, 52 en adelante, 53? Cuando usted dice ahí, es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Sabe dónde termina el proceso? En la inmortalidad. Allá termina el proceso. ¿Cómo comenzó? Allí, transformando
transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ese proceso de transformación se llama la regeneración, hasta que se alcanza la inmortalidad. Allá está la perfección. Allá está la perfección absoluta ya. Allí ya no hay peligro. Allá ya no hay peligro de perder la salvación, porque ya no está la presencia del pecado. Entonces, todo ese proceso es el que involucra que salvos de la culpa, salvos del poder del pecado, salvos finalmente de la presencia del pecado. Entonces, por eso muchas veces venimos al altar y oramos a Dios. ¿Por qué? Porque estamos ahí y el Señor nos está librando de ese poder que tiene el pecado para destruir. ¿Quién está trabajando ahí con nosotros? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Y el creyente que se mantenga ahí, no se aparte, que crea y esté confiando, va a permanecer. ¿Quieren ustedes mirar un texto que nos ayuda a entender esto un poquito? Y es aquí en la segunda carta de Pedro. ¿Cómo ese proceso se lleva a cabo allí? Segunda carta de Pedro, el capítulo 1, dice así. Puede leer desde el verso, ahí está el proceso también todo completo. Desde el verso 13 en adelante está el proceso completo hasta el verso 15. ¿Qué dice él? No, segunda de Pedro, capítulo 1. Entonces dice el verso 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, todas las cosas. Ninguno va a poder decir, no, es que a mí no me dieron esto. No, todas las cosas. El Señor nos ha dado toda una dotación para poder permanecer. Gloria a Dios. ¿Cómo sucedió eso? Vea, este apóstol ya explica y él dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Lo mismo que estamos hablando, la transformación y la regeneración. Él lo dice de esta manera. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora viene, este es un privilegio muy grande, ahora viene el desarrollo de la responsabilidad que nosotros debemos tener, vea. Y vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. O sea, porque Dios ha hecho esto en ustedes, ustedes hagan esto, vea. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Por qué? A ver, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar. Este es uno de los peligros. Este es uno de los peligros, de los factores que se convierten en un factor contrario. Creo que hace unos 15 días hablamos de los factores que propician la relación con Dios. ¿Quién estuvo en ese culto? 8 de la mañana. Ninguno de ustedes estuvo.
que hablamos de los factores que hacen posible la relación con Dios. Bueno, no se transmitió, entonces tal vez no lo vieron ustedes. Pero este es un factor que puede constituirse el estar ociosos. Pero lo que quiero decirles es que el apóstol esto garantiza, vea. Dice, pero el que no tiene estas cosas, verso 9, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, qué garantía, ¿no? Esa es la garantía. Nadie quiere caer, ¿cierto? Nadie quiere caer jamás. Esta es la garantía de que podemos llegar hasta el final y terminar. Porque sería muy triste que este tenía 30 años y se apartó. Este tenía 20 años y se apartó. Que vea que consiguió otro marido, que consiguió otra mujer, que adulteró, que cayó por allá y se perdió el hogar y se apartó. Qué tristeza, ¿cierto? Pero no, gracias a Dios que hay dotación celestial. Hay dotación celestial suficiente, porque todas las cosas que pertenecen a la vida, a lo que hemos recibido, y a la piedad, a la práctica de la fe, nos han sido dadas. O sea, nadie puede decir, no, es que mire, es que a mí el Señor no me respondió, es que a mí no me dio. No, el Señor le da a todos. Gloria a Dios, para que podamos permanecer firmes. Entonces, la obra del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que se pueden decir sobre la obra del Espíritu Santo, y otro día hablaremos del fruto. Otro día hablaremos de los dones, de los ministerios. Pero hoy hemos hablado de qué, de esa obra de transformar un desierto en qué, en un campo fértil, y además ese campo fértil en un bosque. O sea que no solamente lo transforma, sino que lo pone a producir. Gloria a Dios. Si uno mirara ese proceso, ¿cómo se alegraría uno, no? De ver, después de ver, esto no era un desierto, pues, esto no era un desierto. Aquí no había nada, y vea lo que hay. Árboles produciendo fruto. Esa es la vida nuestra. Ese somos nosotros. Y eso es obra del Espíritu de Dios. Dios está en la iglesia y eso nos tiene que alentar a nosotros. Eso nos tiene que alentar a nosotros. No debemos desfallecer por nada. El Espíritu de Dios está en la iglesia de lunes a domingo. Él no está solamente los martes, los jueves, los sábados, domingos. No, Él está. ¿Lo dijo el Señor Jesús o no? ¿Cómo dijo Él? He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Gloria a Dios. Qué esperanza tan grande, ¿cierto? Entonces, mis amados hermanos, estamos llamados a eso, a permanecer. Y de eso hablaba Jesús. Y quiero referirme que Jesús decía esto al final de su ministerio. Los capítulos que leímos aquí, este capítulo que leímos que fue el capítulo 14, desde el capítulo 13 hasta el 17, hace parte de un retiro espiritual prácticamente que él hizo con sus discípulos. Fue esa evaluación de su ministerio. Y así como hizo uno al comienzo, Jesús también hacía capacitaciones.
Un día les dijo, subamos allá al monte. Y allá en el monte estuvo un buen rato enseñándole. Capítulos 5, 6 y 7. Un día de esto vamos a ver, en una enseñanza vamos a ver qué les dijo, qué le enseñó. Eso fue al comienzo del ministerio. Y al final del ministerio él hizo Y entonces era necesario que Jesús les anunciara esto, porque él les decía que no se pusieran tristes. Mira el capítulo 16, para que mire en Juan capítulo 16. Ya estamos terminando. Verso 1 en adelante. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y él les anuncia más o menos lo que van a padecer. Dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas no he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Y esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. Y aquí comienza a decirles, nuevamente a hablarles sobre la obra del Espíritu Santo, y es muy bonito hasta el verso 15, cómo Él les dice lo que el Espíritu Santo haría. Tomará de lo mío. Vea, verso 14, dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Por medio del Espíritu Santo de Dios se predica la muerte y resurrección de Cristo. O sea, tomará de lo mío, o sea, lo que yo hice, morir, resucitar. Entonces, eso es lo que van a predicar. Y esa es la obra del Espíritu de Dios, que anunciemos, que prediquemos que Cristo murió y resucitó. Y esta mañana enseñábamos que la gran señal de la salvación es la resurrección de Cristo. Cuando usted lee, por ejemplo, Romanos 6:4, la resurrección de Cristo es la que nos lleva a vivir en vida nueva. Y cuando en Efesios capítulo 12 el apóstol dice, nos resucitó juntamente con Cristo. Entonces, esa es la salvación que disfrutamos. ¿Quién la está haciendo? El Espíritu de Dios. Por eso usted puede orar en su casa, usted puede buscar a Dios, usted puede hacerlo aquí, allá, usted puede estar en comunión con Dios. Porque Dios nos ha dejado su presencia, está con nosotros y podemos tener ese contacto con Él. Lógicamente que hay hermanos nuevos, hermanos que todavía son nuevos y necesitan mucho más acompañamiento que otros más antiguos, y eso se nota, ¿cierto? Y hay que hacerlo. Pero la promesa de Dios es para todos. Y aquí uno no sería tan antiguo como para descuidarse. O sea, que yo tengo tanto tiempo que yo me puedo descuidar. No, aquí nadie se puede descuidar. Y por eso el escritor a los Hebreos en el capítulo 2, él dice, por tanto es necesario que, ¿se lo saben? A ver, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Nadie se programa para apartarse. Dice, no, pues yo hoy me quiero apartar. No, nadie programa para apartarse.
pero se va ¿qué? Deslizando. Entonces dice, hay que estar alerta, no sea que nos deslicemos. Gloria a Dios. Entonces el Espíritu del Señor ha hecho una transformación en nosotros que es suficiente. Y no se incomode porque todavía usted no sea divino o perfecto totalmente. Porque a veces los creyentes nuevos o a veces antiguos también, se incomodan mucho porque todavía tienen imperfecciones. Y eso está bien que se incomoden, pero para buscar la perfección, pero no para desanimarse y a pensar, es que no puedo. No, hay que incomodarse porque eso es inquietarse y decir, hay que perfeccionarse. Pero no debe ser para rendirse, para decir, no, yo pensé que podía, pero ya no puedo. No, todo lo podemos. Todo lo podemos. Gloria al Señor. Entonces, ¿podemos perseverar hasta el fin? Sí, podemos perseverar hasta el fin. ¿Podemos alcanzar la meta final? La podemos alcanzar. ¿Tenemos la ayuda de Dios para lograrlo? Sí, tenemos la ayuda de Dios para lograrlo. Oiga, qué bueno es esto, que usted a cualquier hora puede doblar su rodilla y ahí está el Señor. Qué bueno es esto, ¿verdad? Que usted pudiera decir, bueno, es que necesito otro que interceda por mí en este momento aquí. Si está por ahí, lo acompaña bien. Pero si usted está solo, arrodíllese y confíe. Que es que le duele la rodilla, ore de pie. Que Él no le va a poner problema por eso. Pero Dios lo va a escuchar. Póngase de pie esta mañana y démosle gracias a Dios porque tenemos una dotación celestial. Tenemos una dotación celestial. El Señor nos está asistiendo diariamente. Levante su voz y dele gracias a Dios. Dígale al Señor lo que usted sienta en su corazón. Sí, dígale al Señor lo que usted sienta, agradézcale porque lo ha guardado. Agradézcale porque lo ha guardado. ¿Cuántas veces la seducción del mundo, la seducción de las tentaciones han estado cerca? Pero Dios ha movido algo. Dios ha guardado a usted, guardado a su esposa, ha guardado su familia, ha guardado esa estabilidad. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias por tus bondades, por tu misericordia, Señor. Que tú eres bueno y para siempre su misericordia. Gracias, Señor. Aleluya.